utilizar las barreras burocráticas que comentó el primer ministro y de poder tener un programa de escoltas, de acompañamiento de los grandes proyectos para que no sufran de retrasos. Tenemos la gran oportunidad, al ser sede de eventos como el ASPA y otros, de seguir atrayendo inversión. La semana entrante va a haber un evento de inversión importante en Estados Unidos, al cual voy a asistir conjuntamente con otras autoridades. El interés en el Perú sigue, pero tenemos que definitivamente mejorar los procesos, eliminar... Es RPP en directo desde Palacio de Gobierno, conferencia de prensa del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, y del titular de Economía y Finanzas, Luis Castilla. Y por último, el seguimiento de la ejecución presupuestal va a ser una actividad recurrente que el presidente ha solicitado, y cada sector ha identificado cuáles son estas barreras que tienen, y plantear también mecanismos para ir adelantando los actos preparatorios con miras a poder adelantar procesos de ejecución presupuestal de 2013. Estamos facultados con una ley que fue aprobada recientemente por el Congreso de la República para poder ya adelantar procesos y no tener el bache usual en ejecución que se tiene al inicio del año, ya tratando de adelantar también, y que el año entrante la inversión pública compense de cierta forma una ralentización de la actividad privada por la situación externa de manera más efectiva de lo que ha sido hasta el momento. Presidente, es RPP transmitiendo para sus tres plataformas informativas conferencia de prensa de los representantes del Ejecutivo al término de la sesión de Consejo de Ministros. La huelga médica, nosotros hemos tenido un proceso de largas conversaciones desde el Ministerio de Salud e inclusive una reunión importante en la presidencia del Consejo de Ministros con el gremio médico, con los dirigentes que representan, aparte de los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud. Nosotros, en el planteamiento general que ha hecho el Gobierno, se ha formulado un bono, que es un bono equivalente al que se está planteando en este momento para salud. Se ha planteado además la incorporación de médicos a la planilla, se ha planteado además cubrir los puestos vacantes en este momento en el Ministerio de Salud, pero lo más importante, se ha planteado al gremio médico afrontar la reforma de la salud pública en el Perú. El Gobierno está tomando una serie de temas importantes, planteando reformas sustantivas. No queremos nosotros en el Gobierno solamente hacer parches o dictar medidas coyunturales, sino necesitamos políticas de largo plazo y políticas sustantivas de reforma. En este caso, la reforma del sector salud implica la mejora de la atención, implica la mejora de la infraestructura, la mejora de los procesos y, como se ha señalado hace algunas semanas, en la semana pasada que el presidente recibió a la Asamblea de Gobiernos Regionales, determinar la política de salud pública en el Perú, que tiene que ser una sola. Como ustedes entenderán, el tema de salud pública es un tema neurálgico para la población del país, sobre todo para la población más pobre que necesita estos servicios, y creemos que la huelga, tal cual está planteada y encaminada, no tiene sustento, porque hemos desarrollado una agenda con ellos para poder plasmar la reforma de la salud pública, que incluye, por supuesto, una nueva escala remunerativa, y sin embargo se ha planteado esto hoy día como una opción que nosotros no compartimos. Nosotros exhortamos a los médicos a que regresen, a los médicos que están en huelga, que es una parte del gremio médico, que regresen a los hospitales, a los centros de salud, que sigan en la atención, porque tenemos con ellos un tema pendiente que es la solución de la salud pública y esperamos que podamos conducirla con ellos. Lamentablemente se ha dado esta situación, repito, ojalá esto vuelva a la calma, que puedan retomar sus actividades. El Gobierno no está ajeno al problema médico, hemos hecho un planteamiento muy serio y ojalá que ellos puedan reflexionar y atender lo que el Gobierno está planteando. En relación a la huelga del sector educación, básicamente la huelga también parcial manifestada por el sindicato de maestros, quisiéramos señalarles que estamos muy preocupados
porque el gobierno también ha hecho un planteamiento serio de una reforma sustantiva a través de la ley de reforma magisterial, en donde se está contemplando, y ya ha sido así anunciado oficialmente por el gobierno, un incremento salarial sustantivo a los maestros, inclusive la más grande inyección de recursos para esta tarea, para este objetivo, de 720 millones de soles. Nosotros nuevamente exhortamos a los maestros a que regresen a las aulas, a que no abandonen a los alumnos. Tenemos el mérito, si podemos llamarlo así, negativo, de tener una educación de muy mala calidad, y justamente lo que queremos enfrentar es ese problema con temas sustantivos de una reforma magisterial importante. Lamentamos además muchísimo que se esté dando una escalada de violencia por parte de, vamos a calificarlo en estos términos, pseudo maestros, que están inclusive afectando patrimonio público. El día de ayer hemos visto de manera vergonzosa cómo han estado atacando y rompiendo cristales del local central del Ministerio de Educación. Esto es absolutamente recusable y se ha denunciado a los responsables de estas manifestaciones violentas, que son, por supuesto, delictivas, y esperamos que se tomen las acciones más drásticas y que estos pseudo maestros sean separados del magisterio. Señores periodistas, la conferencia ha terminado. Gracias, muchas gracias. Parte final, ya no están permitiendo más preguntas de los periodistas. Queríamos hacerle alguna consulta sobre efectivamente lo último que ha manifestado el presidente del Consejo de Ministros y que tiene que ver con la solución al problema de los maestros, que está en camino, se ha dicho por parte del presidente del Consejo de Ministros. Se ha incrementado, se ha hecho un aumento sustancial, ha dicho, de 720 millones de soles para el sector educación, pero que de momento todavía sigue en evaluación por parte del gremio de los maestros. Ha sido la parte final ya de esta conferencia de prensa del Consejo de Ministros, una sesión que se ha prolongado más de 3 horas en Palacio de Gobierno. Esta sesión ha tenido que ser encabezada por el presidente de la República hasta momentos antes, porque ha tenido que concurrir a una cita que tiene que ver con la inauguración de una feria expo alimentaria que se desarrolla en la base aérea de Las Palmas, en el distrito de Surco. Esta es la información que se ha transmitido para las 3 plataformas de RPP desde Palacio de Gobierno. Gracias, Walter, por la información. Se ratifica, Marinés, la voluntad del gobierno de encontrar una solución, pero no encontramos todavía una salida para la protesta de los médicos y también de los maestros. El jefe de gabinete ha exhortado entonces a tanto los maestros como los médicos a retornar a sus puestos de trabajo. Momento de gran resumen de la hora. Ya volvemos. Nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República. Ahí se encuentra nuestro compañero Carlos Yanculo y nos cuenta cuál ha sido el movimiento esta mañana. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, donde vino a exponer las estrategias anticorrupción que va a aplicar el gobierno durante estos 5 años de gestión del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, esta reunión, esta sesión, se vio algo alterada por un impasse que tuvo con el congresista Johnny Lescano, quien acusó al ministro de Vivienda, René Cornejo, de lobista. Esto porque, al parecer, él se ha blindado para no ser interpelado por el tema del Banco de Materiales. Esto generó la respuesta del jefe del gabinete, que a su salida pues señaló que él defiende a todos sus ministros. Vamos a escuchar justamente las declaraciones a la salida del Parlamento Nacional. Ahí nomás. No se muevan, señores. Oh, no meta mucho, ¿quién está metiendo mucho su cámara? No izquierdo, no izquierdo. Va a tomar un minuto. Cuidado si caigo.
Señor ministro, un ratito, por favor. No entres mucho. Cuidado, por favor, cuidado. Se van a caer. Permiso, amigo, permiso. Cuidado, señores, cuidado. A la 1:30. Bien, Patricia, entonces las declaraciones algo accidentadas del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, a su salida del Parlamento Nacional, pero sin embargo las miradas de la prensa van a estar atentas a partir de las 3 de la tarde cuando llegue a la Comisión de Energía y Minas el presidente de la región Cajamarca, Gregorio Santos. Esa es la información, Patricia. Adelante contigo en estudios. Muchísimas gracias, Carlos, por esa información. Efectivamente, ayer informábamos que se había firmado un pacto contra la corrupción promovido por los empresarios y hoy además el Premier fue a dar sus planes de lucha contra la corrupción frente al Congreso de la República. Y precisamente con respecto a este tipo de paralizaciones, tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, ha exhortado a los maestros y también a los médicos en huelga indefinida a deponer su medida de fuerza y a retomar sus labores. Ha condenado Jiménez Mayor el ataque a la sede del Ministerio de Educación y ha remarcado en este sentido que los docentes que han provocado estos destrozos deberían ser separados del magisterio. Además agregó que se está contemplando aumentos en las remuneraciones de los profesores, así como los planteamientos serios considerados en el proyecto de ley de la reforma magisterial. Se ha planteado al gremio médico afrontar la reforma de la salud pública en el Perú. Nosotros exhortamos a los médicos a que regresen, a los médicos que están en huelga, que es una parte del gremio médico, que regresen a los hospitales, a los centros de salud, que sigan en la atención, porque tenemos con ellos un tema pendiente que es la solución de la salud pública y esperamos que podamos conducirla con ellos. Quisiéramos señalarles que estamos muy preocupados porque el gobierno también ha hecho un planteamiento serio de una reforma sustantiva a través de la ley de reforma magisterial, en donde se está contemplando, y ha sido así anunciado oficialmente por el gobierno, un incremento salarial sustantivo a los maestros. Nosotros nuevamente exhortamos a los maestros a que regresen a las aulas, a que no abandonen a los alumnos. Lamentamos además muchísimo que se esté dando una escalada de violencia por parte de, vamos a calificarlo en estos términos, pseudo maestros, que están inclusive afectando patrimonio público. El día de ayer hemos visto de manera vergonzosa cómo han estado atacando y rompiendo cristales del local central del Ministerio de Educación. Esto es absolutamente recusable y se ha denunciado a los responsables de estas manifestaciones violentas, que son por supuesto delictivas, y esperamos que se tomen las sanciones más drásticas y que estos pseudo maestros sean separados del magisterio. Y hoy... Bien, a esta hora tenemos declaraciones del ministro Juan Jiménez, quien ha dicho que hay planteamientos serios para salud y educación. Tenemos justamente sus declaraciones. Adelante. De la Comisión de Fiscalización del congresista Lescano. Yo sé que son los gajes del oficio, hay que aprender un poquito, pero creo que la tolerancia y las buenas formas son la mejor forma de comunicación que tenemos que tener los seres humanos, ¿no? Y esperamos que podamos siempre calmarnos y hacer las cosas con serenidad. Premier, ¿se han evaluado los daños que han ocasionado esta facción de maestros que ayer irrumpieron en el Ministerio de Educación? ¿A cuánto? Sí, no tengo la información de la cuantificación de los daños, pero sí es absolutamente recusable que este tipo de conductas afloren de personas que se dicen maestros, ¿no? Que tienen por supuesto muy mala educación, que están dando un ejemplo terrible a la juventud y a todo el país. Creo que esas no son las formas de protestar, esas no son las formas de canalizar una protesta, una disconformidad, y creo que la denuncia que se ha formalizado será una denuncia muy enérgica. Esperamos que las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial puedan actuar rápidamente y sancionar a estas personas. Creo que están identificadas, así que esperamos que tengan una drástica sanción y por supuesto que sean separadas del gremio magisterial en la medida que se encuentren. Esperemos
porque creo que no es posible creer que maestros se comporten de esa manera, ¿no?